Pues gracias por estar aquí, por acompañarme en esta presentación. Espero que sea de su agrado. Lo peor que puede pasar es que se diviertan. Espero hacer un buen papel. Así que vamos a empezar. El tema es GeneXus desde una visión académica. Me enfrenté conocí GeneXus en 1998 y desde ahí empezó esta odisea que ha sido con varios estados o estadios emocionales que quiero platicar, charlar con ustedes. Y me desempeñé como docente en algunas universidades desde 1996. Introduje GeneXus en algunas de ellas. Algunos estudiantes hicieron trabajo de tesis. Algunos otros incluso fundaron algunas empresas. No muchos, pero sí lo hicieron. Entonces ha sido un trabajo de mucha reflexión en los últimos 18 años. Entonces una poca línea de tiempo, ¿no? Comparado con la edad de la Tierra, pero contra una lechuga es una eternidad, ¿no? Bueno, entonces esas reflexiones me hizo pensar en contarles a ustedes, en principio, una historia personal. Y como les decía, en 1998 conocí GeneXus, como todos lo hacemos, en una demo. Y creo que este estado emocional, ¿a quién no le pasó? ¿A quién le pasó eso? ¿A todos? Sí, ¿verdad? ¡Wow! ¿No? Yo cada vez que presento en vivo y a todo color una demo de GeneXus, siempre están los tres wow, ¿no? ¡Wow! ¿No? O sea, sí se sorprende uno de lo que hace, ¿no? Después de la y si uno está convencido plenamente de que por ahí es el camino, como lo estuve yo en aquel año, viene el proceso de capacitación, ¿no? Y justo ahí tenemos otro estado emocional. Uno no sabe por qué está pasando eso, ¿no? Viene uno de la alegría al desconcierto, ¿no? Le pasa a uno todo por la mente. La secuencia de capacitación nos genera un choque y justamente de eso voy a hablar, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma diferente. Cuando pasamos por las aulas, en aquellas materias de ingeniería de software, que seguramente una gran mayoría la pasamos un poco con los ojos vendados, ¿no? Porque se habla mucho, pero se hace poco, y pensamos que es una materia de relleno porque estamos y queremos estar más focalizados al tema de la programación, ¿no? Incluso hasta hacemos concursos, ¿no? ¿Tú cuántos lenguajes tienes? Yo tengo 3, yo tengo 5, y ahora ya conozco el último. ¿Sí o no hacemos eso, ¿no? Entonces estamos ahí apasionados por ese tema y le damos poca importancia a la ingeniería de software, que de hecho, pues a los que nos dedicamos a hacer software, pues nuestra ocupación debería ser la de ingeniero del software, ¿no? Entonces nos desconcierta esto que vemos y percibimos al enfrentarnos por primera vez con GeneXus. Terminamos haciendo los ejercicios, ¿no? Porque pues el capacitador es en español y entiendo español y sigo la secuencia de ejercicios y termino haciendo la aplicación. Acto seguido, entonces regreso ahí a mi centro de trabajo y empiezo a desarrollar. ¿Sí o no? ¿No? Empiezo a desarrollar y dices, pero si yo lo hice en la capacitación, ¿no? Hasta probé la certificación y con alta nota, ¿no? ¿Cómo es posible que entonces me enfrento a la realidad y pues sucede que la realidad me aplasta, ¿no? Es avasalladora. Después de un rato, no sé, si un mes o capaz que una década, no lo sé, ya viene entonces la asimilación, ¿no? Entonces es un estadio ya más alegre, más chévere, como dicen por estas latitudes, o creo que un poquito más arriba, ¿no? Bueno, aquí, ¿qué dirían? ¿No? ¿No hay uruguayos? Sí, tú, Fernando. Más bárbaro, entonces ya la asimilación, ya entendí,
ya las cosas no me salieron a la primera, pero ahora ya me salen un poco mejor. Sin embargo, no hay un acto reflexivo que diga, ¿cómo logré asimilar eso? ¿Sí? Simplemente lo logré, pero ahora llega el nuevo y no hay forma de decirle al nuevo cómo hice para asimilar eso. Incluso hasta uno lo desprecia, ¿no? Como aquel profesor de matemáticas que resuelve la ecuación de una forma magistral y uno no entiende, dice, bueno, Dios, el profesor y luego yo, ¿no? Sí, cuando el profesor realmente hizo un trabajo de tiempo, tras bambalinas, resolviendo la ecuación, y evidentemente les presenta a ustedes el producto final, ¿no? Yo confieso que cuando fui profesor, sí hacía las cosas ahí en pizarrón para que los alumnos vieran la complejidad a las que se enfrenta uno y no simplemente mostrar la solución como si fuera una varita mágica, ¿no? Entonces, la pregunta surge es, ¿habrá alguna forma de ir del asombro a la asimilación sin pasar por los otros dos tortuosos estadios que, si bien es cierto, pueden ser gratos, bueno, si tienen tendencias sadomasoquistas, pero yo creo que sí existe la forma de pasar de este estadio a ese estadio. Y para ello, para contestar esa pregunta de si existe esa forma, tenemos que hablar de algo que creo que la frase está conjugando lo que estamos viendo en este evento. La frase está conjugando el tema de paradigma. O sea, la forma en que hacemos las cosas. Podría yo decir que eso debería ser un paradigma, ¿no? La forma en que estamos acostumbrados y nos habituamos, hicimos caminos por las sinapsis neuronales y ahí estamos empeñados en hacer las cosas como las aprendimos. Y si bien es cierto que en las aulas universitarias llegamos muy frescos, ¿no? Pero al poco tiempo ya no estoy seguro si me formaron o me deformaron, pero termino haciendo las cosas como supuestamente me enseñaron, aunque después los profesores dicen, ay, capaz que eso yo no te enseñé, pero uno le sigue por ahí, ¿no? Decía alguien que se hace camino al andar, no es del que la canta, porque es un dicho más viejo, ¿no? Falsamente se la han atribuido al cantautor. Entonces, creo que esta agilidad de asimilar paradigmas está muy relacionada con la juventud. Me parece que aquellas personas que somos capaces de asimilar paradigmas somos jóvenes aun cuando seamos viejos. Sin embargo, en el quehacer de desarrollo de software, créanme que me he encontrado a pibes, chavales o chiquillos y chiquillas también, ¿no? Jóvenes, pero ya viejos. Es decir, difícilmente son capaces de asimilar nuevos paradigmas. Y uno se pregunta, ¿cómo fue que eso pasó? No estoy seguro a quién hay que recurrir, si a la neurociencia, a los psicólogos o a los psiquiatras. Pero algunos de ellos habría que buscar la respuesta de por ahí, porque ya una vez que la cosa está chueca, difícilmente el árbol se endereza. Bueno, sí se puede, habría que serruchar, hacer alguna otra cosa, capaz que sale algo también bonito, una escultura de madera, pero difícilmente se puede enderezar. Sin embargo, es posible con un esfuerzo y un acto de voluntad. Bueno, estamos hablando de casos extremos, ¿eh? Espero que no haya ninguno aquí. Si no, hay servicios médicos, pero no creo que haya los servicios psicológicos en este encuentro, ¿no? Ok, entonces, estos paradigmas, si bien es cierto, son vastos, me refiero específicamente a aquellos que les comentaba que tienen que ver con la ingeniería de software. Aquellos que supuestamente nos enseñaron de forma explícita o de forma implícita nuestros profesores cuando pasamos por las aulas. Y simplemente, nada más a manera de precisión, pues la ingeniería de software tiene ciertos componentes, no lo digo yo, lo dice creo que uno de los libros más difundidos de ingeniería de software, de Roger S. Pressman. Si alguno no lo conoce, se lo recomiendo. Ya no sé en qué edición va, pero son muchas.
Habla de la calidad, ¿no? Habla de los procesos. Evidentemente la calidad es un tema que es ineludible, ¿no? Difícilmente podríamos hablar de desarrollo de software si no hablamos de la calidad. Los procesos, pues, evidentemente se refieren a las etapas que debo de llevar a cabo en el proceso de desarrollo de software. Y vamos desde los modelos en cascada hasta los modelos ágiles. Y aquí me refiero a modelos porque después voy a precisar una palabra que anda también en el entorno de nuestra jerga como desarrolladores, como ingenieros de software. Después vienen los métodos. Los métodos nos dicen cómo hacer cada etapa de ese desarrollo. Podría yo decir que podríamos englobar básicamente 3 etapas de desarrollo. La etapa de definición, que es aquella en donde captamos los requerimientos del usuario, llegamos a la especificación, al análisis, al diseño. Después vendría la etapa de desarrollo y que ahí podríamos englobar muchas, y después la etapa de mantenimiento de esa aplicación, porque como todo sistema requiere del efecto de retroalimentación. En caso contrario, dice la teoría general de sistemas, se llega a la máxima entropía, que quiere decir al máximo desorden, y por tanto nuestro sistema queda obsoleto. Después de ello, pues vienen las herramientas, porque todo esto lo hacemos con herramientas, y la ingeniería de software en este camino, pues tenemos herramientas que pueden ir desde, bueno, evidentemente lenguajes de programación, bases de datos, frameworks y todas las que ustedes quieran, ¿no? Un poquito como los carpinteros que llevan su cajita de herramientas, ahí le vamos echando, ¿no? Hay gente que colecciona herramientas, aunque nunca las utilice, pero las colecciona. La idea es utilizarlas. Una herramienta que no se utiliza es porque no hay conocimiento y por tanto no hay tecnología. La tecnología es esa fusión entre tengo herramientas y tengo conocimiento. Y lo que nos da conocimiento es justamente toda esta parte, ¿no? La ingeniería de software es saber hacer, más allá del conocimiento, ponerlo en acción. El conocimiento en acción es saber hacer las cosas. Entonces, específicamente, en la parte de herramientas, hay una herramienta que me interesa mucho, las herramientas case. Mucho se habla de herramientas case, pero también en la práctica docente y en la academia se ve muy poco, o casi nada. ¿Sí? ¿Hay alguien que haya visto una herramienta case cuando estudió su carrera? ¿Sí? ¿Cuál? Claro, ¿no? O sea, no podemos tocarla, ¿no? No podemos tocarla, no podemos palparla. Nos platican que existe un poco como una especie de mito urbano o de mito de campus, ¿no? O sea, parece ser que alguien dice que existe, pero yo nunca la he tocado. En realidad hay decenas de herramientas case. Basta con meterse a cualquier buscador y poner herramientas case y bota una cosa fenomenal, ¿no? Pero bueno, del dicho a tenerla y palparla y vivirla, hay una gran diferencia. Pero herramienta case, pues así, ¿alguien se imagina a los arquitectos sin usar AutoCAD hoy día? Difícilmente, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué nos imaginamos a los ingenieros de software todavía haciendo las cosas de una forma prácticamente artesanal, ¿no? Esa es una realidad en casa del herrero asadón de palo, ¿no? Y algunos dicen que como en los hijos del zapatero, en el caso de la ingeniería de software, los hijos del zapatero van descalzos. Uno podría pensar que las herramientas case podrían ser como nuestros primeros zapatitos, ¿no? Para no ir tan descalzos. Pero todo esto que surge en la ingeniería de software, cuando cada uno de estos componentes está documentado, no de forma, sino de forma explícita, formalizado, a eso es lo que se conoce como tener una metodología. ¿Sí? Por eso es que hay metodologías de desarrollo de software, pero yo no sabría decirles si hay muchas metodologías, porque nada más debería de haber una,
o si hay pocas, porque capaz que cada casa de software o cada desarrollador debería de tener la propia. No estoy seguro, pero lo que sí sé es que una metodología solamente surge cuando ésta está formalizada de forma escrita. Vamos. Ok. Dentro de la ingeniería de software, entonces, estos paradigmas, lo que ha preponderado en las últimas 65 años han sido básicamente dos paradigmas. El primero es el paradigma estructurado. Fue lo primero que surgió, las primeras ideas de cómo hacer el desarrollo de software. Y dentro de este paradigma han subsistido muchas cosas. Cualquiera que utilice una sentencia de control, un if, un for each, bueno, for each para GNexus, ¿no? Es la madre de todo lo que hacemos, ¿no? Pero para los que no conocen GNexus, pues bueno, ¿hay alguien que no conoce GNexus aquí? ¿No todos? Perfecto, excelente. Entonces los primeros 4 estadios no me dejarán mentir que seguro que pasaron por ellos, ¿no? Hay que reconocer algunos nombres, simplemente pongo algunos porque pongo puntos suspensivos porque son muchos los que han abonado a este terreno del paradigma estructurado. Bueno, hoy día la base de datos comercialmente más difundida en el mundo obedece a este paradigma, que son las bases de datos relacionales. Y bueno, ahí está la marca, ¿no? Ya saben cuál es, ¿no? Sí, ya saben, perfecto. El otro paradigma que surge es el orientado a objetos. Y ahí no hay muchos, hay menos, pero los 3 más relevantes son ellos, que se le conoce a algunos como los 3 amigos y le han dado otros apodos. Y esos son los paradigmas con los que hemos estado acostumbrados a desarrollar software. ¿Estoy bien o me regreso? El tema es que si bien es cierto que bajo estos paradigmas se han desarrollado grandes aplicaciones de gran porte, de todos modos hay un problema, ¿no? El problema es que estos paradigmas proponen una especie de especificación estática. ¿Sí? Uno empieza a desarrollar y avanza uno y llega un momento en que uno quisiera que la organización no se moviera. Uno quisiera que la organización fuera estática cuando en realidad es un ente vivo, porque una organización está formada por seres humanos y en la medida en que haya seres humanos, la organización se comporta de una forma dinámica. Y entre más se mueva, nuestro software sigue quedando obsoleto. Por tanto, el mantenimiento, el desarrollo se vuelve cada vez más complicado, cada vez más complejo. De tal forma que me encontré esta frase que viene muy ad hoc. Bueno, uno podría hacerla. Sí, yo cuando leí la primera, dice caminar sobre el agua, me vi como, ya saben quién, ¿no? Pero después dije, bueno, siempre y cuando esté congelada, ¿no? Entonces, así sucede en el desarrollo de software. Siempre y cuando estén congeladas las especificaciones, desarrollar software es fácil y desarrollarlo bajo estos 2 paradigmas lo es también. Hago una acotación. Ustedes, o en la práctica de su academia, incluso de su trabajo, se recordarán que cuando desarrollaban estructurado iban por los DFDs, diagramas de flujo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y en orientado a objetos nos dijeron que era más fácil, pero nunca entendimos por qué era más difícil. El tema paradigmático, ¿no? Normalmente cuando nos enfrentamos a un paradigma, la parte de nuestro cerebro reptiliano nos dice, paralízate, huye o ataca, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, bueno, pero nos metieron orientado a objetos y se han hecho muchas cosas muy interesantes. Sin embargo, observen una cosa. Para cada paradigma surgen lenguajes específicos, surgen bases de datos específicas y surgen herramientas case específicas que obedecen a cada uno de estos paradigmas. Para el orientado a objetos sucede lo mismo. Algunos lenguajes estructurados evolucionaron a lenguajes orientados a objetos. Pero las bases de datos, ¿alguien conoce una base de datos orientada a objetos?
Sí existen, pero estoy seguro que casi nadie trabaja con ella. Más bien nadie. Si hay alguno aquí, después platicamos, ¿no? Pero no hay nadie. ¿Sí? Eso quiere decir que analizamos orientado a objetos, diseñamos orientado a objetos, pero terminamos implementando nuestra aplicación en una base de datos que obedece a un paradigma estructurado. Y entonces rápidamente nos metemos a los modelos entidad-relación y ese tipo de cosas que justamente nos hacen, porque las bases de datos son relacionales, obedecemos a esos paradigmas para lograr pues, dónde se guardan los datos, ¿no? Pues en esas bases de datos que predominan en el mercado que son. Eso quiere decir que si bien es cierto que un paradigma es conceptualmente puro, en la práctica no lo es. Es decir, las metodologías pueden ser puras, pero hoy día una metodología es realmente un mix. Tomo las mejores prácticas de diferentes paradigmas y las acoplo a mi día a día en el desarrollo de software. ¿Sí o no? Hacemos eso. Bueno, sucede que los dos paradigmas, tanto el estructurado como el orientado a objetos, no nos permite entender GNexus. El de orientado a objetos, ya lo veo, ¿no? Su diagrama de clases. ¿Y eso cómo entra en GNexus? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Quién digamos, ya levantó la mano, perfecto, gracias. En estructurado, imagínense los DFDs, los almacenes de datos, el flujo de información. Y te dice, ¿no? Bueno, y ahora aquí está GNexus, dices. Santa madre de Dios, ¿no? ¿Cómo lo meto, no? No entra, ¿no? Como esos niños, bueno, ahora ya todos toman el triángulo y lo meten en el hueco triángulo, pero sí hay unos que toman el cilindro y lo quieren meter ahí, ¿no? Eso nos pasa, pero nos pasa porque estamos acostumbrados a los paradigmas habituales y preponderantes con los cuales nos formaron o nos deformaron. Yo diría algo, no se trata de quitar un paradigma para poner otro, más bien se trata de nuestra capacidad de asimilar nuevos paradigmas. Es decir, tengo uno, tengo el otro, ¿y por qué no tener el otro? ¿Sí? ¿Alguien ha hecho certificaciones en ISO? Bueno, cualquier número, ¿no? Desde el 1 al 9000, ¿no? Si alguien lo ha hecho, ¿cómo diagraman los procesos? ¿Acaso no usan diagramas de flujo? ¿Diagramas de flujo que obedecen al paradigma estructurado? A mí me encantaría ver un proceso de certificación de ISO usando la metodología, bueno, o lo que es UML, lenguaje unificado de modelado. ¿Se imaginan un ISO con casos de uso y con diagramas de actividades? Sería fenomenal. Pero no lo hacen porque pues ya les dio una parálisis paradigmática. ¿Sí? Es decir, el ISO debería de hacer una especie como dicen en ISO cuando hay un problema, ¿no? Un área de oportunidad. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro tema, pero para que vean cómo estos paradigmas también se difunden en áreas incluso que no son tan solo de la ingeniería de software. Ok, un nuevo paradigma en casa. Para entender GNexus, este es el paradigma, orientado a la estructura de datos. Y ahí hay dos personas que crearon, desarrollaron y evolucionaron este paradigma. Jean-Dominique Warnier y Ken Norton. Muchos han escuchado de ellos, ¿sí o no? Mucha bibliografía que está escrita en la génesis de GNexus por Biogan y Nicolás hablan de las aportaciones de Warnier y las aportaciones de Ken Norton. Y eso está muy bien, porque eso incluso le dio sustento a la tecnología GNexus. Porque si bien es cierto que en los otros paradigmas hay decenas de herramientas case, ¿no? Computer Aided Software Engineering, hay decenas, bajo este paradigma solamente hay una herramienta case, y esa se llama GNexus. Esa es la razón, cuando ustedes escuchan que GNexus es único en su tipo, claro, porque es el único que bajo esta teoría paradigmática generó una herramienta case para desarrollar software. Pero entonces, si es otro paradigma, ¿acaso entonces no necesitamos otras concepciones de cómo analizar, cómo diseñar, cómo modelar? A mí me parece que sí.
Por eso es que nosotros, bajo los otros paradigmas, no entendemos por qué GeneXus hace las cosas como las hace. Y, evidentemente, parte de hacer las cosas con GeneXus, si es un paradigma que se llama orientado a la estructura de datos, que no es porque lo diga yo, lo dice Amelia me va a prestar un libro, una reliquia, la traigo desde Puebla, México. ¿Y por qué es una reliquia? Porque en el capítulo 9 al 13, versículo del 1, ¿no? Hasta que se acaba el libro, ¿no? Roger Pressman habla de este paradigma y habla de los conceptos que les estoy diciendo. Lamentablemente este libro está muy escaso, no lo pude conseguir en PDF. Si alguien lo encuentra, me lo pasa, por favor. Hasta la cuarta edición lo mencionaba, pero en la quinta, en la sexta, en la séptima, en la octava, en la novena, y me parece que va en la décima, esta mención desapareció. Habría que hacer una especie como de, ¿cómo se llama? Change.org, ¿sí? Una petición a Pressman para que vuelva a incluir, porque seguramente no conoció GeneXus. Pero en el sitio incluso de Knorr, que recién acaba de plano, ustedes van a encontrar que GeneXus y la alianza de lo que se hizo con Knorr y GeneXus es justamente lo que sucede acá. En este paradigma, ¿qué es lo que hay que hacer? Detectar los objetos. Pero solamente me fijo en los datos y las estructuras que conservan esos objetos. Es a lo que nosotros en el argón de GeneXus nos dicen captar la visión de los usuarios. ¿Sí? Pero no me paso a los métodos como en el orientado a objetos. No me interesa. En este paradigma solo datos y objetos. La propuesta es que, al menos en las primeras etapas, no se metan a GeneXus. Usen los diagramas de Warnier-Orr, porque eso les va a dar formación. Esa es la propuesta. Después de un rato, sí, ya una vez que entienden cómo hacer las cosas, sí, no hay problema. Y ahorita les voy a decir por qué no hay problema. Una vez que capto esto, obtengo el núcleo transaccional, el conjunto de transacciones que sustenta mi aplicación, para tener un diagrama de Warnier-Orr. Este es un ejemplo, es una jugada de pizarrón. Hablo de una facturación, un sistema de facturación. Y este es un diagrama de Warnier-Orr. Y hay incluso aplicaciones como BillLiner que valdría la pena meterse y practicar en un diagrama de Warnier-Orr, porque no estamos modelando datos como en el paradigma estructurado. Estamos modelando objetos de datos y sus estructuras. Es algo parecido, pero diferente. ¿Sí? Después de que obtengo este núcleo transaccional, observen ustedes cómo me queda aquí el cliente, pero aquí tengo la transacción cliente, producto, pero me queda aquí producto, y lo veo en una visión de conjunto, ¿sí? Como el entrenador de fútbol, ¿no? Una visión de conjunto. No veo a cada jugador en su posición, sino puedo obtener una visión de conjunto. Después de esto, entra como cuchillo en mantequilla, aunque no tenga filo. Porque las transacciones en GeneXus, la parte de la estructura, la sección de estructura, no es otra cosa más que un diagrama de Warnier-Orr. Y, espérense tantito, tengo mi transacción cliente-producto, pero evidentemente porque la herramienta así me lo pide, veo un poco como disgregado. El diagrama de Warnier-Orr es una herramienta didáctica. Esa es la propuesta, usarlo para que mi cerebro, mi sinapsis empiecen a operar bajo un modelado, un análisis y diseño diferente. Una vez que tengo esto, parafraseando una frase de alguien muy conocido, sí saben de quién, ¿no? Buscar el reino de Dios y todos los demás será dado por añadidura.
de ese mero, modelen el núcleo transaccional y todo lo demás se les dará por añadidura. Pero es el núcleo lo relevante. De tal forma que les agradezco porque ya me excedí 13 segundos, así que muchas gracias.